Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Mi nombre es John Edison. Hago parte de la maestría en arquitectura de software. Por medio de la presente quiero realizar la respectiva moderación y entrega de la actividad sumativa de la unidad 4, que consiste en la creación de aplicaciones usando el patrón serverless. ¿En qué consiste? Pues esto hace parte de la práctica aplicada de contenerización de aplicaciones. Como primera instancia, recordemos que se nos pedía realizar el consumo o la integración de un servicio externo para carga de datos, ¿sí? O una API externa, y a su vez poder integrar una base de datos, ¿sí? Para las respectivas, digamos, validaciones y almacenamientos de la información. Entonces, ¿qué decidimos crear en este caso? Pues digamos que es una aplicación HTML, ¿sí? Es una aplicación también con Python en el back, en donde, digamos, vamos a tener un servicio expuesto en el cual está contenerizado y nos vamos a pegar a una API pública que nos va a traer la información, o en este caso vamos a utilizar la Poke API, ¿sí? Para obtener la información de los Pokémones y a su vez hacer la ingesta o el almacenamiento de los datos en un servicio de Postgres SQL. Entonces, como primera instancia, pues tenemos de que, ¿por qué el patrón serverless y Podman? Pues digamos que, ¿por qué Podman principalmente? A diferencia pues de los entornos tradicionales que requieren, digamos, daemons, como lo puede ser, ¿sí? El tema pues de Kubernetes, ¿sí? Centralizamos la ejecución en un único root. Podman opera de manera daemonless, o sea que queda activo, ¿sí? Y rootless, o sea que queda activo, pero con recursos mínimos y escuchando las acciones para subir o bajar contenedores. Esto a su vez es el concepto también digamos, de serverless, que es el que estamos viendo. Pero esto asegura que ningún contenedor pueda comprometer el kernel, es decir, que está aislado del host a través de pronto de privilegios elevados, ya que cada kernel está aislado de sus respectivas, digamos, réplicas, ¿sí? Y no tienen conexión el uno con el otro a menos de que uno lo exija. Esto garantiza una seguridad. Ahora bien, ¿por qué serverless o en su caso Postman que es rotless? Hay una diferencia entre serverless y rotless. Serverless es algo que está almacenado en una función donde comúnmente lo mencioné que queda escuchando, ¿sí? Y se desencadena con base en un evento. Y el consumo de transacciones o el costo de este es cuando llega un evento y empieza a procesar lo que dure ese evento. Es decir, ahí serverless tiene un costo operativo mientras está en funcionamiento o en procesamiento. Rotlets lo que nos quiere decir es que este modelo emula los principios de serverless al mantener, digamos, una lógica del backend en estado stateless, es decir, está, como lo desplegamos en Postman, está activo escuchando a que se dispare un evento para poder activar el pod y necesariamente ejecutar lo que él tenga que hacer. Entonces, digamos que en este caso exponemos una API ligera capaz de escalar dinámicamente y ser apagada o levantada en segundos de forma automática por Podman. Entonces aquí está el principio de serverless, ¿sí? Pero en temas de autoescalado. Entonces la separación estricta de la persistencia que hemos denominado un volumen de Podman y digamos que la contenerización como tal o contenedor, ¿sí? El pod. Eh, Esto es recomendado para esta práctica, ya que nos permite tener separada la capa, digamos, de las aplicaciones y el volumen es el que nos va a decir cuántas réplicas o cuántas imágenes podemos tener activas en simultáneo. Entonces, para el efecto de la práctica como flujo de arquitectura y componentes, el sistema se organiza digamos, en tres componentes principales, que es la capa del front,
principalmente, ¿sí? Tenemos otro que es el servicio backend o API, que está escrito en Node con Express. Y tenemos un cuarto componente o un tercer componente que es el PostgreSQL, ¿sí? Que es un volumen que estamos utilizando. Entonces, ¿cómo funciona o cuál es la descripción detallada de la iteración? Pues el usuario solicita un listado, en este caso de Pokémon, con tamaño fijo, ¿sí? El frontend genera una petición, ¿sí? Al API que hemos creado, es decir, que el backend procesa la solicitud dentro del contenedor aislado y consulta directamente en Postgres, ordenando los datos y devolviéndolos al front. El frontend renderiza, digamos, dinámicamente los datos que le hemos proveído y carga la información. Entonces, vamos a ver cómo es el funcionamiento de nuestra práctica. Principalmente les voy a comentar que acá tenemos un localhost y dentro del localhost tenemos un puerto, el puerto 3000. Entonces yo les estaba mostrando aquí la documentación, que era lo que teníamos acá de la parte de entrega, ¿sí? Que era la que le estaba diciendo, pero pues digamos que si nos devolvemos, entonces tenemos una interfaz muy sobria que lo que va a hacer es que a medida que vayamos digitando, nos va a traer la información. ¿Qué información nos va a traer, digamos, acá en digamos, en su funcionamiento? Es la información pues de los Pokémones. Acá vemos que hay unos endpoints que están expuestos en la versión 2, en donde el límite va a ser, sí, el límite de las paginaciones que yo le voy a pedir a la API para que ella me traiga la información y la respectiva datos que él me puede traer en este endpoint. Entonces, como vemos acá, si yo digito, hay dos opciones: por código del Pokémon o por el nombre. Vamos a ver el Pokémon con el D2, Butterfly, ¿sí? Entonces, ¿qué información nos va a traer desde la API? Nos va a traer el que es digamos, el poder de ataque y la potencia, ¿sí? Que es de tipo volador, ¿sí? Y que tiene el código 12 y la imagen como tal. Para que esto sea, digamos, serverless, en este caso, funcionó de dos maneras. Tenemos que implementar o tuvimos que implementar un contenedor el cual cargara la información principal si no existía, ¿sí? La detectara y lanzara la información a Mongo para que quedara persistente. Ya después de la segunda consulta, automáticamente esta información, si ya existe en la base de datos, la va a traer desde MongoDB y no desde la API. Entonces acá vamos a ver también, por ejemplo, los diferentes nombres que yo voy a poder obtener de los Pokémon, donde vemos que acá están pues como toda su respectiva categoría, ¿sí? O la información como tal. Si nos devolvemos a la parte del listado y consultamos Kakuna, nos va a traer esta información. Pero entonces, ¿cuál es el tema? Nosotros tenemos previamente configurado en Postgres digamos que la información, por así decirlo. Pero entonces, ¿cómo es esto? Nosotros debemos de verificar porque tenemos un pod donde tenemos la instancia de Postgres SQL. Aquí vamos a ejecutar el command exec para conectarnos a la base de datos que hemos denominado Pokémones. Vamos a ver cuántos registros hay. Hay 50 registros y vamos a obtener los 50 Pokémones. Charmeleon. Como vemos, si lo buscamos acá, nos trae Charmeleon, que está registrado en la base de datos. Entonces acá estamos haciendo la implementación de una API que consume directamente al servicio de API propiamente aquí explicado la primera vez. Luego de todas las peticiones, cuando ya han sido almacenadas, se van a cargar desde la base de datos. Entonces, aquí digamos, para dar finalidad
porque esto ya es como funcionado, vamos a abrir Podman. ¿Qué vamos a ver inicialmente? Vamos a tener todos los volúmenes que tenemos disponibles en nuestro sistema. Ahora bien, nos vamos a centrar principalmente en este PG Data Pokémon, el cual es el volumen que le dimos para asignar el recurso de PostgreSQL. ¿Sí? Entonces, este volumen, a su vez, en el contenedor, quiere decir que esta imagen o que este contenedor hace referencia a una imagen que tenemos previamente aquí registrada como Postgres. Esta imagen la cargamos como contenedor y tenemos un API serverless, ¿sí? Que si vamos a ver la composición, entonces vemos que esta está instanciando un archivo en el cual, digamos, hace las funciones de nuestro servidor de Express, ¿sí? Que es el que está escuchando activamente. Y este Pokémon Postgres, que es la containerización de nuestra imagen que se está conectando a nuestra base de datos, que es la que nos permite realizar estos comandos. ¿Sí? Entonces, hasta acá vamos bien. ¿Cuál es el flujo? Pues nosotros principalmente tenemos, entonces la comunicación va de este server a este Postgres, ¿sí? Mediante una conexión, pues directa. Pero a su vez, nosotros también tenemos que tener desplegados por el puerto local el servicio de que nos permite realizar las consultas al API, que es este. Entonces, como vemos, acá estamos haciendo las consultas directamente desde PostgreSQL, donde nosotros tenemos un método o un endpoint que se llama Pokémon. Le decimos que la página es 1 y que nos va a traer los 5 Pokémones, 50 o 34 Pokémones. La información pues que tenemos almacenada como Pokémon ID, Name, Type, que es la que podemos ver acá, Pokémon ID, Name, Type, HP y Attack. Y adicional a esto, una columna que es la de Sprite, que sería la imagen que está cargando en la interfaz que vemos del Pokémon. Bien, ¿cómo está organizada, digamos, la arquitectura? Porque aquí ya entramos a temas más técnicos. Entonces voy a decir, ya les expliqué de por qué utilizamos Podman, ¿sí? Digamos que para esto hay muchas plataformas. En este caso, podríamos utilizar un tema de Azure, que Azure nos permite, digamos, tener las Azure Function, ¿sí? O también, si tuviéramos AWS, también tendríamos que crear las funciones. Podríamos crear las funciones de tipo serverless, ¿cierto? Entonces tenemos acá entonces la comunicación que tiene el usuario, se comunica a la aplicación web, luego está el API que se comunica a la base de datos PostgreSQL y a una API pública como primera instancia. Entonces, la composición global de nuestra aplicación sería navegador web, contenedor serverless, el servidor pues localhost que hemos habilitado con la página de Python. Tenemos el contenedor de Postgres y este a su vez el volumen de los metadatos, la persistencia de datos para almacenar la información de PostgreSQL, de todos los datos que consumimos al API público. Eh, ¿Por qué de los datos? Pues principalmente, digamos que el Postgres, la imagen, pues ya sabemos que es para la persistencia, que contiene una tabla Pokémon con los respectivos campos. ¿Cuál? Pokémon ID, Type, HP, ataque, poder de ataque y spray de la imagen. Esta es como nuestra capa del backend en cuanto a la base de datos para la persistencia. Tenemos unos scripts, sets, donde los scripts, digamos que el set es el que realiza la escucha de HTTP concurrentes para nuestra API
para traer los registros de 1 a 50, ¿sí? Entonces, aquí es donde realiza, digamos, la escucha para poder llenar nuestra base de datos Postgres. Ahora bien, en el servidor backend tenemos un archivo server.js y tenemos dos endpoints. El endpoint Pokémon, que devuelve todos los datos, y el endpoint Pokémon Search, que realiza la búsqueda por un parámetro específico. Tenemos la capa del frontend, que tenemos el buscador individual y el listado individual, que fueron los que les mostré previamente. Si nosotros queremos administrar, digamos, para ver cómo se está comportando los contenedores, nosotros podemos ejecutar estos comandos. Que esto simplemente, aquí voy a abrir una nueva terminal. Que esto simplemente estoy utilizando Podman para ver todas las réplicas que estoy acá activas como imágenes. Pero a su vez voy a ver solo los logs de serverless, ¿sí? O sea, de la instancia que está escuchando con el API. Como vemos ahí estoy viendo qué logs o qué errores pueden, digamos, posiblemente estar saliendo. Acá veo más, ¿sí? Que está escuchando, que ejecuté un select, que me trajo la información. Estos son los respectivos comandos que ya ejecutamos para ver los datos y la conexión. Y ya, digamos que a nivel de implementación, tenemos por acá el Dockerfile, que es un archivo el cual simplemente me está diciendo que en la carpeta app o va a empaquetar en la carpeta app, va a ejecutar un npm install para producción y me lo vas a poner por el puerto 80. Y como principal estoy exponiendo el server.js. ¿Qué sería esto? ¿Cuál es? Pues tiene una API que se llama Pokémon, perdón, un controller, y el que estoy buscando por parámetros, que es el que me permite buscar por nombre o por ID. Tengo los respectivos datos de conexión a mi instancia, usuario y contraseña, ¿sí? Y el seed, pues es el que me hace la carga inicial o creación de los datos. Es decir, si yo inicio la aplicación, ejecuto y todavía no está creada mi instancia, este archivo en base de datos es el que me crea la tabla y ejecuta las peticiones y consulta por primera vez el endpoint que va a descargar todos los Pokémones y me va a precargar la tabla. ¿Qué tenemos por acá? Tenemos el archivo index, que es el que obtiene el buscador, ¿sí? Y el que carga pues como la tarjetica del Pokémon, mírelo acá, HP y ataque. Y el listado general donde voy a cargar paginado los Pokémones. Conclusión, aquí se realizó la plática de serverless, digamos, utilizando un entorno local, pero recordemos que podemos utilizar AWS un Azure para las Azure Function, en donde nosotros simplemente, en lugar de tener un API o un autoescalado, como lo vimos acá, que está configurado para que él escuche y automáticamente dispare los eventos de carga inicial de los datos, es una función que nosotros, por ejemplo, podríamos programar para que llame el endpoint que consulta los datos a la API pública y nos devuelva la data. Entonces, digamos que este es el contenido de la práctica, teniendo cubierto cuál es el servidor de la base de datos que hemos utilizado, ¿sí? Mostramos la estructura, evidencias de la creación y carga de los datos, de las datas iniciales. Desarrollamos una aplicación web haciendo el uso de patrones serverless, por lo que explica, digamos, claramente cómo se muestra el comportamiento de la creación, ¿sí? Eh, También mostramos cómo sería el despliegue con sus componentes y el por qué lo utilizamos. Y también, digamos, como evidencia, desarrollamos esta justificación claramente porque, digamos, hemos usado pues este servicio y justificando el patrón de manera pues lógica y consciente.
Muchas gracias por la atención.